Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Daniela, vamos a comenzar hablando de Colombia porque hay noticias de dos de los pilares del plan económico del gobierno de Gustavo Petro. Unas de cal y unas de arena, como dice el dicho. Entre los proyectos clave de la administración de Gustavo Petro están la reforma laboral por un lado y la pensional por el otro. Vamos a comenzar con la primera, la laboral, que está a punto de ser ley y que cuando lo haga dejaría sin efecto la muy criticada consulta popular lanzada por decreto por el mandatario. Una mayor jornada nocturna, recargos más amplios por trabajo en días de descanso están entre las nuevas normas que entrarían en vigencia gradualmente. El ABC de este proyecto nos lo explica Ramiro Cue. La reforma laboral del gobierno colombiano fue aprobada en el Senado. Uno de los proyectos insignia de la administración de Gustavo Petro tuvo su cuarto debate en la plenaria del hemiciclo y ahora deberá ser conciliada por la Cámara de Representantes. De esta reforma, que sufrió modificaciones desde su versión original, fueron aprobados 62 de los 77 artículos, incluyendo los referidos a los recargos de jornadas nocturnas, que iniciarán a las 7 p.m. y no a las 9, y de domingos y festivos para que se abone el 100%. Además, para que los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje tengan un contrato laboral con todas sus prestaciones. Otro de los objetivos de la reforma es que haya más contratos por tiempo indefinido, lo que pasará a ser la regla general. En tanto, aquellos de término fijo se transformarán en indefinidos tras 4 renovaciones. Colombia es uno de los mayores países con trabajo informal. La aprobación del texto en la Cámara Alta generó diversas reacciones entre los legisladores. Un gran triunfo para la sociedad colombiana, para los trabajadores y trabajadoras y sobre todo para las juventudes, porque recuperar el contrato para los aprendices del SENA es un gran estímulo y también el que no nos condenen al trabajo por horas, que sería gravísimo para la precarización laboral de nuestros trabajadores. Esto es un gran triunfo de la ciudadanía. Pues primero lo aprobaron personas ideologizadas que creen que una reforma laboral que no crea un solo puesto de trabajo, que va a condenar a los jóvenes colombianos a no conseguir trabajo, a los informales y a los desempleados a no conseguir trabajo. Si usted está por contrato de prestación de servicios, lo van a condenar a seguir así o a perderlo muy pronto. Elevan las barreras para conseguir trabajo. Una reforma laboral que no crea un puesto de trabajo no debería llamarse reforma laboral. En otros temas, la justicia devolvió la reforma de las pensiones para su renovado debate en el legislativo y tumbó la consulta popular del presidente Petro, quien aseguró por su parte que seguirá vigente. Daniela, como se mencionaba en el informe, hay otra reforma que en cambio quedó en vilo. ¿Qué es la reforma pensional? Esa sí se convirtió en ley desde el año pasado, pero la Corte Constitucional ordenó devolverla a la Cámara de Representantes para subsanar lo que consideró un vicio de procedimiento. De esta manera será la reforma, la entrada en vigencia de la reforma que estaba prevista para el próximo 1 de julio, se va a retrasar y no sabemos hasta cuándo. La Cámara Baja tendrá un mes para su discusión, pero como a esta legislatura le quedan apenas 3 días de sesiones hasta el 20 de junio, lo más probable es que esto se tome parte del segundo semestre. Vale recordar que esta reforma no modificaba la edad de pensión, pero sí establecía aportes mínimos obligatorios al sistema público por parte de todos los trabajadores que estuvieran cobijados por esta ley. Esto respondió Gustavo Petro. La reforma pensional se ha salvado. Le solicito a la Cámara de Representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del Senado y aprobarlo. La Cámara ha sacado la cara por las reformas sociales del gobierno y del pueblo, y el Senado, con leve mayoría, comienza a reaccionar a favor. Daniela, cambiamos de tema ahora, vamos a China porque el gigante asiático quiere consolidar al yuan como alternativa al dólar. Y ya lo viene haciendo desde hace algunos meses. Beijing establecerá ahora un centro de operaciones internacionales para el yuan digital en Shanghái con el fin de expandir su uso a nivel global. Todo esto a medida que las tensiones comerciales generadas por las políticas arancelarias de Estados Unidos están impulsando a los inversionistas a buscar otras alternativas a las inversiones en dólares. Las infraestructuras tradicionales de pagos transfronterizos pueden politizarse y convertirse en armas fácilmente y utilizarse como herramienta para imponer sanciones unilaterales, lo que perjudica el orden económico y financiero global. El desarrollo de un sistema monetario internacional multipolar ayudará a fortalecer las restricciones políticas sobre los países con moneda soberana, mejorará la resiliencia del sistema y protegerá mejor la estabilidad financiera mundial. Daniela, en Rusia comenzó el llamado Davos de San Petersburgo.
Eso era muy importante hace algunos años, lo recuerdo muy bien, inclusive solamente fue cancelado una vez, que fue para la pandemia en el 2020. Es un foro internacional que otrora solía competir con el Foro Económico Mundial, pero que perdió brillo después de la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022. De hecho, el único presidente que asiste hoy a la edición número 28 de este año es el de Indonesia. Y está prevista la asistencia también de medio centenar de delegaciones, incluidos representantes de China y del gobierno talibán afgano, tras haber sido recientemente retirados del listado de organizaciones terroristas en Rusia. De la región solamente está invitado Brasil. Daniela, vamos ahora con los indicadores. Los mercados asiáticos y en general las bolsas mundiales operan mixtas, sin grandes variaciones a la expectativa de cómo evoluciona el conflicto entre Irán e Israel, pero sobre todo con la decisión que debería tomar esta tarde la Reserva Federal sobre tasas de interés. Una Fed sin prisa por bajarlas se enfrenta a las constantes presiones de Donald Trump. En Europa, solamente el índice FTSE 100 de Londres opera con subidas después de conocerse su más reciente dato de inflación anual, 3,4% en mayo, aunque se desaceleró frente a abril. Su tasa es ahora la más alta entre las 16 economías de Europa Occidental, o por lo menos las que hasta han publicado datos comparables a mayo. Y esta semana de decisiones de bancos centrales, el Banco Central de Japón mantuvo sus tasas el martes, el de Chile lo hizo el martes también, en tanto el Banco Central de Suecia redujo sus tasas de interés y el Banco Central de Inglaterra se alista para su reunión del jueves. Y vamos a cerrar con nuestra cifra del día. Bueno, se conoció el informe de riqueza global del banco suizo UBS y uno de sus hallazgos es que en 2024 se crearon casi 1.000 nuevos millonarios en Estados Unidos y también que este país representó casi el 40% de los millonarios mundiales para 2024. Para entrar en este club, ¿qué hay que hacer? Tome nota. Basta con tener un patrimonio de entre 100.000 y $1 millón, algo que solamente cumple el 20% de la población.